El capítulo 6, en las Biblias hebreas, no sé si alguien incluso traiga otra versión, en realidad es la continuación del capítulo 5. Y de hecho es el mismo tema, o sea, habla de lo mismo, habla del mismo tema de este tipo de pecados. Aquí no lo vieron en el capítulo 6, pero bueno, dice el verso 1, Levítico 6:1, dice, habló el Señor a Moshe diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Entonces, bueno, dijimos que lo que leímos hace ratito era en relación con Dios. ¿What? Pecaste en cosas del tabernáculo, del templo, no presentaste las ofrendas o a tiempo o en forma como debías de hacerlo. No sabías, pero pues es pecado. Y aquí ya está relacionado con el prójimo. Entonces aquí ya es pues también un poquito más evidente. Dice, cuando alguna persona pecara e hiciere prevaricación contra el Señor. Entonces, cuando pecamos contra alguien, también estamos pecando contra Dios. Dice, negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano. O robare o calumniare a su prójimo. Entonces son situaciones que se dan por cuestiones de préstamos. No me lo prestaste. Se está negando, dice aquí, ¿no? Está negando lo que se le dejó en su mano. O, no, así estaba cuando me lo diste, así estaba, ¿no? Ya no funcionaba, ¿no? Estás calumniando, ¿no? O, ¿estás seguro que me lo prestaste a mí? Porque pues como ya tiene un montón de tiempo, ¿no? Ya no, o sea, ya lo está negando, ya dice, no, ya no lo tengo yo. O ya te lo devolví y ya ni te acuerdas, ¿sabes? Porque pues como no vas, ya no te veo, ya no sabes. Entonces, dice calumniar a su prójimo, negar lo que se le dio, o bien robare, ¿no? Porque eso también ya podría implicar robar. Estás robando sin querer queriendo, ¿no? De repente sacas ay, las pinzas de este cuate, ¿no? Se las va a devolver, ¿no? Ya después de 8 meses, ya se las devuelves. Entonces, dice aquí, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Ay, hay un proyector ahí, mira, pues no es de nadie, ¿no? Hoy no vieron el proyector, no, pues, nombre no tenía, ¿no? O sea, pues no he visto nada. Entonces estás negando algo que le pertenece a alguien. Y de hecho, hay un mandamiento positivo que implica que si tú te encuentras algo, tienes que buscar a aquel que lo perdió. Decir, a ver, ¿de quién es esto? O sea, ¿quién perdió esta pluma? ¿Quién perdió este proyector? ¿Quién perdió este billete de 500? ¿Quién? Yo no sé. Entonces dice, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso. O sea, ya le añade, ya vimos sobre los juramentos. Entonces, después de que lo haya, y pues no recuerdo, creo que sí lo tenía ahí en la casa, ¿no? Entonces, todavía jurarlo, pues es declarar que es mío. Es básicamente jurar en falso, no, sí es mío. Es jurar en falso. Dice, en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Qué bien nos conoce Dios, ¿verdad? En que suele pecar el hombre. Esto es común, ¿no? En las oficinas no se pierde nada, ¿verdad? Cada año hacen inventarios. Y vas a casa del otro y dices, no, hombre, ya tiene la vajilla, ¿no? Ahí está. Todo lo que se llevó el año, el acumulado, ¿no? Ahí. Entonces dice, cosas en las que suele suceder, ¿no? Que pecamos sin querer queriendo. Ay, ¿no? Entonces, bueno, si pides permiso, te lo puedes llevar, ¿no? Si te dicen, está bien, llévate la pluma, ok, llévate la pluma, ¿no? Pero, como, perdón, un ex compañero del trabajo, que es bien cotorrón, pone en el Facebook una foto de un cúter, ¿no? Y que tenía así el nombre de la empresa, ¿no? Y lo pone en Facebook y dice, ups, dice, creo que esto no es de mi propiedad. Se lo llevó. Y ya le contesta el jefe, con razón nos está faltando en la lista de activos, ¿eh? O sea, cotorreándolo, ¿no? Pero pues cuate ya está haciendo la broma, ¿no? De, uy, pues creo que me traje esto y no era mío, ¿no? Entonces, ya puso el otro negocio y pues ya estaba ahí usando uso de cosas que eran de su extrabajo, ¿no? Dice, verso 4. Entonces, vamos a ver qué sucede. Habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. O todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Entonces, pues te salía más caro otra vez, lo mismo, la misma regla, ¿no? Y
Vimos que lo primero que hacía una persona cuando fallaba en las cosas de Dios, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije que hacía énfasis la Torah ahí? ¿Qué hacía primero la persona? Oye, toqué cosas inmundas y me metí al templo. ¿Pero qué hacía primero? Confesaba. ¿Se acuerdan? Lo primero era la confesión. Y aquí en este caso con el prójimo, ¿qué es? ¿Qué dice el verso 4? Restituirá, la restitución. Entonces lo primero que tenías que hacer, si ya te habías clavado ahí un alfiler o algo, tenías que restituir las cosas. O sea, en lugar de decir, ay, perdóname, no, así no me di cuenta, la verdad es que sí me lo llevé y yo lo tenía desde hace 2 años, no te había dicho. ¿Sabes qué? Pues aquí está. O sea, lo primero que tienes que hacer es restituir. Eso es lo primero cuando tú ofendes a alguien. Es restituye. Ya después vas y llevas el sacrificio, que es lo que dice en el verso 6. Y para expiación de su culpa, porque también es pecado a Dios, traerá el Señor un cornero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y obtendrá perdón en cualquiera de las cosas en que suele ofender. Entonces, antes de llevar el pecado, la ofrenda, tienes que restituir. Si tú le dices al hermano, oye, ¿sabes qué? Pero es que ya presenté un carnero impresionante por lo que te hice, ¿no? Sí, la verdad es que te rompí ahí las cosas de tu casa, pero presenté un sacrificio, debías de ver cuánta sangre salió, deberías de ver qué impresionante. ¿Qué va a decir el otro? Uy, pues qué bueno, ¿no? Y mis cosas, ¿no? ¿Y eso quién me lo va a pagar? O sea, ¿y eso dónde lo saco? Entonces lo primero es lo práctico, y así es la Torah. ¿Sabes qué? Ofendiste a alguien, restituye. Incluso dice aquí sobre el daño de la calumnia, ¿no? O sea, esto aplicaría el daño moral, ¿no? Lo difamaste, levantaste rumores sobre él, lo hiciste quedar mal, lo avergonzaste delante de otros, lo que haya sido, que le hayas agraviado, hay que restituirlo. Por eso dijo Pablo, no le debáis a nadie nada. Al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que amor, amor, a lo que sea. Hay que restituir. Dice el verso 8, y aquí nos va a cambiar un poco de tema. Y aquí va a hablar acerca de los que son las leyes o las instrucciones relativas a las ofrendas. Entonces ya vimos en los primeros 5 capítulos lo que se hacía. Aquí va a añadir un poco ciertas cláusulas o ciertas instrucciones dadas a los levitas particularmente. Entonces del capítulo 1 al capítulo 5 son como para los que llevan la ofrenda. Y aquí capítulo 6 y capítulo 7 está más enfocado hacia los Kohanim, hacia los sacerdotes. Y todo esto que vamos a ver ya se le había dado a Moisés. O sea, Moisés ya sabía estas reglas, estas leyes para los levitas. Y bueno, pues no sé por qué no la pusieron en Éxodo, la pusieron por acá. Dice el verso 8, dice, habló aún el Señor a Moshe diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Pues ya dijimos el holocausto, sacrificios en los que se quemaba todo el animal, no se comía nada, nuestras instrucciones, que eran sacrificios de elevación, en la que buscabas entregarte a Dios, era voluntario totalmente, y que tú te entregabas a Dios como representando ese animal, como un sacrificio vivo, como decir, ¿sabes qué? Nada para mí, todo para Dios, ya no vivo yo, vive el Mesías en mí, ¿se acuerdan? Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Entonces, el holocausto reflejaba la voluntad del que la llevaba. Y algunos dicen que el holocausto estaba ligado a nuestros pensamientos, ¿no? Como que le habías fallado a Dios en tu mente, en lo que pensabas, en lo que decías, y decías, Señor, ya no quiero estar pensando, ya no quiero fallarte, aquí está este holocausto, ahora sí me voy a entregar con todo mi ser a ti, no voy a dejar nada para mí. Entonces esta era la primera de las ofrendas, y estas son las reglas. Dice, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Entonces ya leímos algunos de estos, vamos a ir un poco más rápido. Dice, el fuego arderá en él. Y me llama mucho la atención porque el énfasis de esta ofrenda es que debe de arder toda la noche. O sea, que tenía que estar siempre encendido este altar. Entonces, yo creo que el que sí no tomaba Shabbat era el altar. O sea, esta pieza, esta figura, esta mueble del tabernáculo estaba todo el día encendido. Dicen que ese era un milagro, porque tan expuesto al fuego y no se consumía. O sea, la rejilla y
y el material era un milagro, se dice, ¿no? Que se mantuviera. Y dice, toda la noche va a estar el animal ahí quemándose. Como, ¿recuerdan qué? ¿En qué otra situación se daba así que el animal se quedaba quemando? En Pesaj, en Pascua, ¿no? Porque eso representa un holocausto también. Ajá. Entonces, toda la noche, mucho tiempo. Y asociándolo a lo que llevaba a alguien, o a ti y a mí, hoy, esto nos habla de que si nos queremos entregar a Dios, ¿te quieres entregar a Dios? No es de la noche, ahora sí que no es de la noche a la mañana en el sentido figurado. No es tan rápido, ¿no? No son 5 minutos, ¿no? Hay gente que empieza con todo así con Dios, entregado 100%, ¿no? Pero ya el ratito va y, ¿no? Se acabó. Entonces este holocausto no podían dejarlo 10 minutos, ya sabes que ya me tengo que, ya digo, no. Tenían que dejarlo que se consumiera todo. Todo, completamente. Entonces, sacrificarnos, entregarnos a Dios, llevar una vida para Él, no siempre va a ser rápido. A veces va a tener que implicar bastante tiempo y un esfuerzo. Ajá. Entonces Dios no quiere una vida en la que digamos que sí fácilmente y ya después nos olvidamos de nuestra consagración. Dios dice, mejor permanece y deja que el fuego te vaya, ahora sí que te vaya quemando, que te vaya limpiando, que vaya deshaciendo la carne que hay en ti hasta que quede espíritu, que representa el humo que subía y pues al día siguiente, si era un animal pequeño, pues ¿dónde está el animal? ¿Dónde quedó la carne? ¿Quién se la comió? No, pues nadie podía comer de ella. Desaparecía. Esa es la idea. Es lo que dice Pablo cuando dice, ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Ya no me ven a mí, dice Pablo, yo ya no existo, yo ya desaparecí, yo ya me entregué a Dios, yo ya soy una ofrenda para Dios. Ya todo lo que ven en mí, lo que vivo yo ahora lo vivo en el Mesías, ya lo vivo como si fuera el Mesías. Eso es lo que yo aspiro. Y el fuego es otro elemento que es así importantísimo en estas ofrendas. El fuego también representa la Torá. Y cuando nos exponemos al fuego, como la ofrenda esta de a la Torá, nos purifica, nos consume. ¿Qué es lo que quema? La carne, la impureza. Entonces, pues, si no nos exponemos a la palabra, al fuego de la palabra, pues ¿cuándo nos va a purificar Dios? ¿Cuándo nos vamos a consagrar a Dios? No vamos a hacer un holocausto. Sabemos, una ofrenda ahí voluntaria, pero no un holocausto a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra? ¿No? A veces, ya que se calle este cuate, ya no inventes, ya vámonos a desayunar, ya vamos a comer, ¿no? O sea, ya rápido queremos las cosas. Pero, ¿sabes qué? Eso no es un holocausto a Dios. No puedes decir que estás entregado a Dios si no estamos dispuestos a pasar un buen tiempo en la palabra de Dios. Ahora sí que, pues es tan lógico, ¿no? Si tú no pones la carne el suficiente tiempo al fuego, pues va a estar cruda. No va a servir. No te sirve de nada. Necesitas pasar un buen tiempo. Igual nosotros, en nuestra vida espiritual igual, necesitas estar ahí. Dice, el fuego del altar arderá en él, para que entonces te limpie, te purifique, te queme, lo que tenga que quemar Dios. Entonces, pues esta ofrenda era una cuestión de tiempo. Dice el verso 10, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Incluso las cenizas tenían un carácter sagrado. Pues se sacará las cenizas a un lugar limpio. Cualquiera de nosotros dirá, pues ya tíralas donde fuera, no hay el basurero. Dice, no, a un lugar limpio. No las echaba ahí donde cayeran. O sea, él también tomaba como que con esa honra, con ese respeto, ¿no? El sacrificio del holocausto. Se ponía vestiduras de lino, o sea, se consagraba en ese momento. Y a veces, ¿dónde echamos las cosas de Dios? Pues ahí el rincón, ¿no? Echa las bocinas, al fin que me toca cada 4 meses. Que les acomoda el que venga la próxima semana. Que bota todo, guárdalo así, ¿no? Abres el cajoncito del closet de los niños y se te viene todo rápido, ¿no? Y aquí dice, oye, hasta las cenizas las ponen en un lugar apartado. O sea, era santo ese lugar. No era el basurero de las tribus. Era un lugar especial. Nosotros debemos de hacer lo mismo con Dios. Aún las cenizas son sagradas, ¿no? ¿Cómo ves tiene la gente en la Biblia?
portavasos, ¿no? De pata de silla, en el baño, ahí arrimadísima, empolvadísima. O sea, oye, hónrala, es lo que te da vida, es lo que te limpia, ¿no? Y no digo pues ya que idolatres así de las hojas, ¿no? Pero lo que significa la palabra de Dios. Y dice el verso 14, vamos a ver ahora la ofrenda de los cereales, ¿se acuerdan? De la harina. Dice, la ofrecerán los hijos de Aarón delante del Señor en el altar. Tomarán de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda. Y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato al Señor. El sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerán en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para el Señor. Entonces dice, esta porción, esta parte, una parte de la harina que se llevaba, ¿se acuerdan que podía ser cocida en sartén y en horno y en diferentes partes? Dice, una parte va a ser para los levitas, se las he dado a ellos. Entonces, el Eterno está poniendo en manos de los hijos de Israel parte de la provisión de los levitas. ¿Con qué propósito? Con el fin de que ellos no se enfocaran más que en el estudio de la Torah, más que en la enseñanza, más que en el servicio en este caso al tabernáculo. Ajá. Y a través de esas ofrendas, pues ellos se sostendrían, ¿no? Que es parte de lo que enseñó el mismo Pablo. Dice que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Dice, porque también la ley dice, no pondrás gozar al buey que trilla. Dice, ¿tendrá solo acaso cuidado Dios de los animales? Dice, no lo dice también por las personas. Por supuesto que también se refiere a las personas. Y dice en el verso, ahí mismo en el 18, dice, toda cosa que tocare en ellas será santificada. Bueno, aquí la traducción está como rara, ¿no? Toda cosa que tocare en ellas, o sea, como que toda cosa que tocare en ellas, ¿quién toca a quién, no? Será santificada, más bien como que la idea del verso, del pasaje, toda cosa que en ellas, que tocare en ellas, es más bien la idea es que cualquiera que toque esto debe estar santificado. Es decir, no cualquiera puede agarrar y decir, oye, pues están llevando ahorita tortas de flor de harina al tabernáculo, vamos todos a comer. O sea, no. O sea, nada más puede tocar a una persona que está santificada, que está apartada para Dios. O sea, no era así como de vengan todos y pues el que sea y entre, sino aquel que esté limpio, aquel que estaba purificado, aquel que estaba llamado. Dice el verso 19, habló más el Señor a Moshe diciendo. Vamos a otra de las ofrendas. ¿Cuál sería? En este caso va a hablar de la ofrenda de consagración. Las ofrendas que iban a presentar los sacerdotes por ellos mismos, por el momento que iban a entrar al servicio, así que de inauguración. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán al Señor el día en que fueren ungidos. Entonces, el día que los fueran a ungir, ese día ellos mismos iban a presentar una ofrenda. Dice, la 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato al Señor. El sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Dice, es estatuto perpetuo del Señor, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Entonces aquí sí no se podía comer, ¿no? La ofrenda anterior, la de cereal, sí comían los sacerdotes, pero aquí dice no. O sea, esta es demasiado sagrada, esta sí se le tenía que entregar totalmente a Dios. Y en el 24 nos va a hablar acerca de lo que es las leyes de la ofrenda del pecado. Dice, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio, en el lugar donde se degüella el holocausto. Será la ofrenda por el pecado delante del Señor, es cosa santísima. Ok, dice, en el lugar donde se degüella el holocausto. ¿Dónde se degüella el holocausto? ¿Se acuerdan? Ok, en el altar, es cierto.
Pero, ¿en qué lugar específicamente? Vamos a Levítico 1:11, a ver. Entonces, la ofrenda del pecado se degollaba en el mismo lugar que la ofrenda del holocausto. Son diferentes. Una era por pecado y otra era por consagración a Dios, voluntaria, por entregarte a Él. Levítico 1:11 dice, lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Ajá. ¿Esto para qué? ¿Para qué del lado norte? ¿Por qué? Porque pensemos esto. Llegaba alguien que había pecado, no sé, vamos a ponerle, no sé, Javier M, y llegaba a lo mejor Juan Z. Javier M y Juan Z llegan ahí y llegaban con sus sacrificios. Y llegaban y se ponían del lado norte. Entonces no sabías, bueno, es muy evidente, ¿verdad? Javier M, bueno, a lo mejor digamos J Medina, ¿no? J Medina y J Zapata llegaban a ofrecer sus sacrificios. Tú veías que entraban los dos y llegaban ahí caminando y pues pasaban al altar y todo. Y se ubicaban del lado norte. Entonces, ¿cuál de los dos creen que llevaba ofrenda por el pecado? ¿Y cuál de los dos creen que llevaba ofrenda de holocausto? Dice, conociéndolos, dice así, conociéndolos, se me hace que... Pues no se sabe, no se sabía. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Para qué mezclar ahí a los dos, el del holocausto y el del pecado? ¿Sabes por qué? Porque Dios cuida nuestra reputación. Qué maravilloso es Dios. Pues yo no sé si Juan Z, otro Juan, no voltean a ver a Juan Zapata, Juan Z, y Javier M, están llevando ahí, pero yo no sé si pecó, o si golpeó a su esposa, ¿no? O yo estoy viendo que están llegando, oye, qué consagración, qué barbaridad, qué devoción, qué amor, qué increíble, ¿no? Yo no sé qué están haciendo, solamente ellos lo saben. Ajá. Y porque Dios cuida nuestra reputación. Solamente el sacerdote sobre el que se confesaban sabía para qué llevaban ese sacrificio, porque pues llevaba a cabo diferentes cosas, ¿no? No podía decir que el holocausto si era por el pecado, porque el holocausto lo tiene que dejar quemándose ahí, pero no se sabía. Solo el sacerdote sabía. Entonces, el sacerdote, parte de su responsabilidad era, como se dice, mantener el secreto profesional, ¿no? O sea, no podía decir, este cuate trae por el pecado, y este trae por el holocausto, y a ver, los del pecado vénganse aquí, y los del holocausto no lo anunciaba. A él no le interesaba tampoco. Él era el intermediario con Dios. Entonces, se cree que Yeshua murió hacia el lado norte, justamente. ¿Por qué? ¿Por holocausto o por pecado? ¿Por qué creen que murió Yeshua? A ver, ¿quién dice que por holocausto? ¿Quién dice que por pecado? Pues por los dos. Efectivamente por los dos. Por los dos murió. Murió por holocausto porque dijo, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y cómo fue que Yeshua llegó al Padre? ¿Qué fue cuando lo vieron ahí en el Monte de los Olivos? ¿Hacia dónde voltearon? ¿Por dónde se fue? ¿Cómo se fue? ¿En el mar? Ascendió, subió. Fue una ofrenda encendida. Él ascendió como subía el holocausto. Ajá. ¿Y por qué por pecado? Porque es evidente, ¿no? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso dice Segunda de Corintios capítulo 5. Ajá. Entonces, por ambos murió Yeshua. Y lo mismo sucedía con la persona que llevaba este holocausto, ¿no? Se presentaba sin saber por qué razón era. Y cómo Dios nos ama, ¿no? O sea, cómo Dios nos ama, que nos cubre las espaldas impresionante. Eso es amor. Dice, verso 26, el sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Entonces comía de esta ofrenda, también se participaba. Dice, todo lo que tocare su carne será santificado. Si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Entonces, bueno, ya leímos en los capítulos anteriores esta ofrenda de pecado, pues que era un montón de sangre, ¿no? La de la paloma y que, pues, que arrancaba ahí
cuellito ahí y luego le embarraba así la sangre, o sea, era... Y me llama la atención porque dice, si salpicare su sangre sobre el vestido, pues yo creo que, ¿tú crees que no se salpicaban de sangre? ¿Has ido a ver a un carnicero de estos de los mercados? ¿Cómo está? O sea, ¿cómo está el piso? ¿Y cómo está? ¿Está salpicando? Entonces dice, si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en el lugar santo. Y, bueno, piensa en esa época, ¿se podía limpiar la sangre de la prenda blanca? Pues sí, hoy está, creo que, ¿se puede o no se puede? A ver, las mujeres, ¿se puede o no? Unas dicen que sí, bueno, ahí luego pasan el blanqueador. Pero en esa época te manchabas de sangre, ¿qué tenían que hacer de acuerdo a lo que dice aquí? Lavarás aquello que cayere en lugar santo. Bueno, aunque lo laves, pues no se quitaba. No podía servir así todo sucio, o sea, manchado. ¿Qué tendría que hacer? Pues cambiarse otra vez. ¿Y eso qué representa? Que es lo mismo que la sangre del Mesías. O sea, la sangre del Mesías nos ha manchado, vamos a decirlo así, nos ha salpicado, hemos sido rociados de su sangre. ¿Y qué efecto ha traído a nuestra vida? Que nos ha limpiado, nos ha quitado nuestras viejas vestiduras y nos ha puesto vestiduras nuevas, vestiduras blancas. Otra vez somos limpios. Entonces yo creo que esto es una doble intención. Le dice al sacerdote, límpiala, pero pues aunque no se vaya a limpiar, te vas a tener que cambiar, para que sepas que el sacrificio del pecado te le va a limpiar, te va a cubrir. Yeshua nos limpia con su sangre. Y dice el verso 28, y la vasija del barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Esto pues representa también la figura del Mesías, el cual es una vasija frágil en su cuerpo, que fue pues precisamente dada su vida en pecado por nosotros, y al final fue quebrado, ¿no? Fue lastimado. Y el bronce decimos que representa juicio. Y pues dice que si era de bronce lo tenía que tallar, lo tenía que limpiar durísimo. Pues dice aquí fregar, ¿no? Tallar. Entonces el cuerpo del Mesías fue lastimado, fue quebrado, fue quebrantado, ¿no? Para que nosotros pudiéramos recibir este pecado, ese perdón de esta ofrenda de pecado. Dice, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Entonces, aunque sea de pecado, ¿se comía? Sí. ¿Por qué? Porque precisamente es esa expiación. Fíjate, tú pecas, vienes a Dios, Él te limpia y dice, tengamos comunión. Ya platicamos que, acuérdense, la comida era todos para uno y uno para todos a la misma olla, eso era comunión. Dice, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión. Para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada, ¿no? No se podía comer la sangre. Entonces, bueno, pues vamos a dejar hasta aquí, hasta el capítulo 6. Y la próxima semana terminamos estas leyes acerca de las ofrendas y empezamos con la consagración de los sacerdotes. Entonces les invito a que lo lean. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites entender más el sacrificio de Yeshua. Gracias porque por su sangre hemos sido todos limpiados. Señor, nos has cubierto de su sangre y nos has purificado.